Muy buenas a todos, bienvenidos al séptimo capítulo de la serie que tenemos en el canal en la que vemos diferentes posiciones que llevan grandes inversores en cartera. En esta ocasión vamos a ver dos acciones interesantes que están en la cartera del famoso inversor y también uno de los fundadores de Microsoft, Bill Gates. Tenéis el resto de capítulos por aquí abajo en la descripción en los que hemos hablado de un montón de empresas. Pues por ejemplo vimos algunas empresas que lleva el famoso Alejandro Estebaranz en cartera. Hablamos también de Terry Smith, de Mérito Quintana, de Bill Ackman, bueno, de un montón de inversores. Así que si todavía no has visto esos vídeos, pues te recomiendo verlos. En cada uno de ellos hablamos de 2 o 3 empresas interesantes que llevan estos inversores en cartera. Y la finalidad de estos vídeos es la de conocer nuevas compañías y ver si pueden ser interesantes o no para la inversión a largo plazo. Así que bueno, sin perder más tiempo, vamos con la presentación que te he preparado, en la que, como te he dicho, vamos a ver dos acciones que pueden ser interesantes para el largo plazo. Bueno, antes de hablar de las dos empresas que vamos a comentar en este vídeo, me gustaría mostrarte cuál es la cartera de Bill and Melinda Gates. Como veis, es un portafolio que tiene 22 posiciones, pero que está bastante concentrado. Las 4 principales posiciones suponen el 80% de la cartera. La primera posición es Microsoft, de la cual ya hemos hablado en otros vídeos y no voy a repetirme. Así que bueno, si investigáis por el canal tenéis más información sobre esta empresa. Como veis, representa el 31% del total, siendo su mayor posición. Tenemos Canadian Natural Railway, que es una empresa de ferrocarriles, la cual es casi el 18% de la cartera. Esta es una de las empresas que vamos a comentar en el vídeo. Es una empresa pues que tiene muchos años de existencia, quizás no sea tan interesante como otras empresas que llaman la atención, sobre todo a los inversores más jóvenes, por ser más disruptivas y más innovadoras, pero es una empresa que lo ha hecho muy bien a largo plazo y puede seguir generando un buen retorno. Luego veis que lleva algunas otras posiciones de las que también hemos hablado, como por ejemplo Berkshire, y la otra empresa que vamos a comentar es esta que veis aquí, que tiene un peso del 4,44% del portafolio. Se trata de Deere Company, que es una empresa fabricante de maquinaria agrícola y de construcción, propietaria, por ejemplo, de la marca John Deere, que seguro que os suena de los tractores. Entonces, bueno, aquí tenéis la cartera actualizada por si os puede interesar. Y comenzamos hablando de John Deere, una empresa muy interesante. Como veis, lo ha hecho bastante bien a largo plazo y en los últimos años ha tenido un rally importante, ya que ha conseguido incrementar de forma muy potente sus beneficios. Es una empresa estadounidense, como os había dicho, que fabrica maquinaria agrícola y también, pues por ejemplo, maquinaria de construcción. Opera a través de 4 principales segmentos que vamos a ver ahora mismo de manera muy rápida, que serían el de producción y agricultura de precisión, pequeña agricultura y césped, construcción y silvicultura y servicios financieros. Como os decía, a largo plazo lo ha hecho muy bien, pero sí que hay que tener en cuenta que esta empresa puede tener cierta ciclicidad y ha habido momentos en los que ha tenido caídas importantes, como veremos más adelante. También sus ingresos y beneficios en algunos momentos en los que se ha girado el ciclo pues han sufrido. Cotiza bajo el ticker DE en Estados Unidos y está cotizando en estos momentos a 349,95 dólares por acción. Bueno, ¿cuándo incorporó Bill Gates esta empresa a la cartera? Pues sabemos que la primera compra la hizo durante el tercer trimestre del año 2021 y aquí os he puesto el rango de precio en el que la pudo comprar, porque ya sabéis que en estos reportes no sabemos exactamente cuál es el precio de compra, pero al saber el trimestre en el que se compró, pues podemos tener una estimación. Estuvo cotizando en ese primer trimestre, donde hizo la primera entrada, entre 314 y 380 dólares por acción. Ahora mismo está cotizando dentro de ese rango y amplió fuerte en esta empresa un 335% en el tercer trimestre del año 2022, así que tampoco hace tanto tiempo, y estuvo moviéndose el precio entre 281 y 390 dólares por acción. Así que bueno, posiblemente Bill Gates la lleve a un precio parecido al que está cotizando en estos momentos. Vamos a explicar brevemente cuáles son estos 4 segmentos a través de los cuales opera la empresa. El primero de ellos sería el de producción y agricultura de precisión, que ya hemos mencionado. ¿Qué se incluye dentro de esta parte? Pues por ejemplo, tractores grandes y algunos tractores medianos, cosas como cosechadoras, cargadoras de cañas de azúcar, equipos de preparación de suelo, siembra, aplicación y cuidado de cultivos. Este es el segmento más importante de toda la empresa, ya que representa casi la mitad de los ingresos, cerca del 49%. Tenemos que
ha tenido un crecimiento bastante importante. Aquí podéis ver cómo en los últimos resultados que ha presentado la empresa pues viene creciendo un 53% comparado con el año anterior en ingresos, lo cual pues es bastante potente. La subida que veis dentro del beneficio operativo de la empresa, que lo podéis ver aquí a la derecha, pues viene por un mix de volumen y además también de subidas de precio. Aquí lo podéis ver más detalladamente. Tenemos la segunda de las partes, que es pequeña agricultura y césped. En esta parte se incluyen pues tractores de tamaño pequeño y mediano. Tenemos también equipos para heno y forraje, equipos comerciales y de equitación, equipos para campos de golf y vehículos utilitarios. Esta parte representa el 26% de los ingresos y ha crecido en el último trimestre un 16%. La parte anterior ya veis que crecía bastante, más del 50%, y además es su parte más importante, lo cual es bastante bueno. La verdad es que los últimos resultados de la empresa pues mostró un crecimiento muy potente y parece que lo está haciendo muy bien. La tercera de las partes es la que tiene que ver con la construcción, maquinarias de construcción y silvicultura. Incluyen pues topadoras, cargadores con tracción a las 4 ruedas, cosas como por ejemplo excavadoras, cargadores de dirección deslizante, fresadoras y cosechadoras de troncos. Esta es una parte también importante, representa el 25%. Bueno, en esta parte las ventas están creciendo al 23%, así que bastante bien también. E igual que en las anteriores partes, pues la subida viene de volumen y precio. Y la cuarta de las partes, que es la menos importante, ya que representa pues una parte muy baja de los ingresos, en el último trimestre únicamente el 1%, sí que es cierto que si cogemos datos de años anteriores pues sería un poquito más, sería la parte de servicios financieros. Como os digo, es la parte menos importante dentro del grupo. Es una empresa, como os he mencionado antes, que tiene cierta ciclicidad y en los años malos los ingresos pueden caer considerablemente. En esos años en los que tenemos una recesión en la economía, bueno, pues esta es una empresa que puede sufrir, aunque sí que es cierto, y esto es muy interesante, que tiene vientos de cola de cara a los próximos años. Al final vamos a comentar algunas de las cosas que podrían impulsar los ingresos y beneficios de la empresa, porque hay ciertas cosas que le van a beneficiar, como por ejemplo os puedo adelantar el crecimiento de la población mundial, pero lo mencionado, una recesión pues puede hacer caer temporalmente sus ingresos. Como veis, pues por ejemplo en el año 2008, el tema de la crisis importante que tuvimos, los ingresos cayeron de 28.400 millones a 23.000 y tardó un par de años en recuperarse. Y también en el periodo entre 2014 y 2018 pues fue un periodo de estancamiento en el que la empresa sufrió. Los últimos años veis que está creciendo de forma bastante potente y a largo plazo los ingresos han crecido cerca del 7% anual compuesto, pero eso sí, mencionarlo de nuevo, con baches por el camino. No es una empresa que crezca absolutamente todos los años sin descanso. Los beneficios por acción también caen en los momentos en los que los ingresos sufren, como es lógico. Por ejemplo, veis la caída en la crisis del 2008, en la que habíamos visto que los ingresos habían caído, pues los beneficios cayeron mucho más. El beneficio por acción pasó de $4,78 a $2,84, una caída bastante importante. Y en ese otro periodo malo, entre 2014 y 2018, os lo he remarcado que también pues sufrieron una caída importante los beneficios por acción. Aún así, a largo plazo, pues es una empresa que cada vez gana más dinero. En 2002 ganaba 67 centavos de dólar y ahora está ganando $32 por acción. Ya veis de hecho el rally que se han pegado sus acciones en los últimos años. También lleva una corrección importante que ahora vamos a comentar, ya que abajo os he recuadrado algunas de las caídas en porcentaje que ha tenido a lo largo de su historia. Por ejemplo, en esa crisis durísima del 2008 llegó a caer cerca de un 60% desde el máximo. En el otro periodo malo que tuvo, pues las acciones llegaron a caer más o menos el 20%, que es la caída que lleva aproximadamente en estos momentos. Después veremos también la valoración de la empresa, así que te recomiendo que te quedes hasta el final para no perderte nada. Ya os digo que es una empresa que yo creo que puede ser interesante. Yo os adelanto que no está cotizando a múltiplos muy elevados. Por cierto, aprovecho para recordarte, como siempre, que si valoras el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues puedes dejar un me gusta, que es completamente gratuito. En concreto en este vídeo pues hay bastantes horas de investigación y de trabajo. O puedes dejar también un comentario para apoyar el canal. Vamos a hablar sobre el tema de los márgenes de beneficio. Como os podéis imaginar, en momentos en los que le caen las ventas, es decir, los años malos, pues los beneficios caen y también los márgenes de beneficio se comprimen bastante, pero en los últimos años ha conseguido expandir sus márgenes hasta niveles bastante elevados, cercanos al 20%. Son unos buenos niveles de margen de beneficios,
Sobre el tema de la diversificación de los ingresos, debemos conocer que Estados Unidos es su mercado más importante, con alrededor del 50% de los ingresos, y está teniendo un fuerte crecimiento en América Latina. De hecho, aquí podéis ver, entre 2021 y 2022, la empresa casi ha doblado la facturación, pasando de 4,3 billion en Latinoamérica, estamos hablando, a 7 billions. Entonces es un mercado en el que está creciendo bastante y del que se puede esperar crecimiento también en el futuro. Pero, lo dicho, recordar que Estados Unidos y Canadá son los mercados principales con el 50% de las ventas. Vamos a hablar también sobre en qué se gasta el dinero la empresa que genera, el free cash flow que genera, o cuáles son sus prioridades. Bueno, pues como veis, ellos tienen una calificación crediticia de A y quieren seguir manteniéndola en el futuro, quieren tener un balance sano. Después gastarían el cash en tratar de crear valor para los accionistas, buscando nuevas oportunidades para hacer crecer el negocio. Lo siguiente a lo que destinarían el dinero, o lo destinan, mejor dicho, es el tema del dividendo. Como veis, establecen un rango de payout entre el 25 y el 35%, lo cual es un dividendo bastante sostenible, ahora lo vamos a ver más en detalle, y las recompras de acciones también es algo a lo que destinarían capital. De hecho, ahora lo vamos a comentar también. El dividendo, como veis, es creciente a lo largo del tiempo y ha aumentado a un ritmo que no está nada mal, del 12% anual compuesto. El ratio payout es muy bajo actualmente, si cogemos datos del último año, es de alrededor del 15%. El objetivo que tienen, ya habéis visto que es que esté entre el 25 y el 35%, así que posiblemente podemos esperar que este dividendo vaya a aumentar en el futuro. Ya veis la evolución, y aunque hay años en los que el dividendo ha estado estancado, no lo han recortado, al menos desde el año 2002, en ninguna ocasión. Es un dividendo que, si bien es cierto que la rentabilidad por dividendo, la yield, no es muy alta, es del 1,36%, lo bueno es que tiene bastante margen para crecer y además viene acompañado de recompras de acciones. Es muy sostenible. Y aquí tenéis la evolución del número total de acciones en circulación de la empresa desde el año 2002 hasta la actualidad. Aproximadamente recompra sobre el 2,5% anual de las acciones totales de la empresa, lo cual pues ayuda a reducir este número de acciones en circulación y a impulsar las métricas por acción, como por ejemplo el EPS o el flujo de caja por acción. De hecho, la empresa nos comparte esta diapositiva en la que nos dice que entre el año 2004 y 2022 ha devuelto alrededor del 57% del flujo de caja operativo a los accionistas, vía recompra de acciones, pero también vía dividendos. Vamos a hablar sobre el tema de la deuda, que es un punto importante en esta empresa. Como veis, opera con deuda, pero se financia a tipos bajos. Siempre ha operado con deuda, como veis, aquí está el histórico desde el año 2005 y podéis ver el ratio deuda neta EBITDA, actualmente en niveles de 3,3 veces EBITDA, y se ha estado desapalancando, si nos fijamos en este ratio, a lo largo de los últimos años. Pero esta disminución del ratio deuda neta EBITDA, más que por el tema de devolver deuda, que como veis está en niveles similares a los que tenía en 2022, viene porque el EBITDA ha crecido muy fuerte en los últimos años. Un pequeño apunte que os he querido hacer es que si tiene que rolear la deuda o emitir nueva deuda, quizás los tipos a los que se vaya a financiar ahora sean más altos que los que se ha estado financiando en los últimos años, ya que los tipos de interés pues han estado subiendo, como todos sabéis, y si quieres emitir nueva deuda en estos momentos, pues seguramente te vayan a exigir un interés más alto. Tiene una calificación crediticia de su deuda de A, por lo que se considera bastante segura y, como hemos visto, quiere seguir manteniéndola. Aquí os he puesto un pantallazo de cómo se está financiando. El tipo de interés medio que paga es del 2,9%, que no es para nada alto. Y aquí tenéis más en detalle importes y vencimientos de la deuda, ¿vale? Para conocer si va a tener que refinanciar a tipos más altos, bueno, pues cuando vence cada una de estas deudas que tiene a largo plazo. Si la empresa cumple el guidance que dio recientemente, esto supondría crecer más de un 30% anualizado en beneficios. Como veis, es una empresa que está creciendo mucho. Las últimas estimaciones sobre beneficio neto son de entre 9,25 y 9,5 billions de beneficio neto, un tax rate de entre el 23 y 25% y un flujo de caja operativo de entre 10 y 10,5 billions. Tenéis aquí los últimos resultados. Venía creciendo en ventas un 34%, un crecimiento espectacular, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta que viene de unos años muy buenos y aún así sigue creciendo bastante fuerte. En cuanto al beneficio neto, un 36% de crecimiento, y el beneficio por acción todavía crece más
el 42% en el último trimestre, en el que ganó 9,65 dólares por acción. Así que, como vemos, los resultados de la empresa están siendo muy buenos. Aquí tenéis guidance que ha dado de cada una de estas partes, en los que espera tener pues fuertes crecimientos. En la parte más importante espera crecer al 20% y tiene unos márgenes EBIT altos de entre el 25 y el 26%. En la parte de pequeña agricultura, un 5% de crecimiento con márgenes un poco más bajos, de entre el 15,5 y el 16,5%. La parte de construcción también espera tener crecimientos importantes del 15% con márgenes cercanos al 18%, y después la parte de servicios financieros, que es la que menos representa, ya os he dicho antes, dentro de los ingresos de la empresa, pues que no espera que vaya tan bien y es la única que no va a tener crecimiento. Pero como veis, parece que los guidance que da la empresa pues son interesantes. Aquí os he puesto algunas cosas de las que se puede beneficiar esta empresa de cara a los próximos años, y quizás por eso Bill Gates la mantiene en su cartera. De hecho, ya vemos que ha entrado en esta empresa, esperemos que para muy largo plazo, pues recientemente, ¿no? La última ampliación que hizo fue hace un par de trimestres apenas, y a precios, como hemos visto, bastante similares a los que está cotizando en estos momentos. Bueno, una de las cosas de las que se puede beneficiar es el crecimiento de la población mundial. Esto implica, o va a implicar seguramente, una mayor demanda de alimentos, lo que a su vez requiere de una mayor necesidad de maquinaria agrícola, que precisamente pues ya hemos dicho que es lo que fabrica esta empresa, John Deere. Es una empresa que está muy bien posicionada, además tiene una marca bastante reconocida. Otra de las cosas es el tema de la tecnología y la digitalización. John Deere ha estado a la vanguardia en la integración de nuevas tecnologías dentro de sus productos, como la agricultura de precisión, la telemática y la automatización, que también es un tema bastante interesante. Y por último, también se puede beneficiar, como hemos visto antes, que estaba teniendo un crecimiento fuerte, pues en mercados emergentes, como por ejemplo podrían ser también Asia y África. En estos países pues están experimentando un aumento importante en la demanda de maquinaria agrícola, y podría venir en el futuro crecimiento por parte de estos países. Entonces aquí tenéis algunos puntos que pueden ser interesantes y de los que se puede beneficiar la empresa en los próximos años. Bueno, si nos venimos a la valoración de la empresa, cotizando ligeramente por debajo de los 350 dólares en el momento de grabar este vídeo, vemos que la valoración está en un punto bajo comparado con su media histórica, ya que tras las últimas caídas, pues la empresa parece que se ha puesto a múltiplos interesantes. Pero me gustaría hacer un pequeño apunte, ya que se trata de una empresa que puede tener algo de ciclicidad, como hemos visto. Y aunque actualmente las perspectivas son buenas y las estimaciones de la empresa, de hecho ha presentado unos resultados brutales y ha dado un guidance muy bueno, hay que tener en cuenta de que pueden venir también en el futuro periodos pues malos, recesivos, como han venido en el pasado, en los que la empresa podría pasar temporalmente por algún bache. Y es por esto que yo, si iría a construir una posición dentro de esta empresa, quisiera incorporarla a mi cartera, imaginaros, pues le daría un peso inferior a lo mejor al que puedo dar a otro tipo de empresas, ¿vale? Por tener ese componente de ciclicidad. La valoración actualmente es de unas 11 veces beneficios, como veis. Si cumple estimaciones, pues la empresa posiblemente esté barata, pero si vamos a un escenario recesivo en el que no se cumplen a lo mejor estas estimaciones, pues este PER de 11 a lo mejor se puede incrementar. Entonces, bueno, aparentemente está bastante barata, pero tener en cuenta eso que os acabo de comentar. Y si alguien decide invertir en esta empresa, pues que la investigue por sí mismo, por supuesto, y tome la decisión él mismo. Esto no es una recomendación de compra, simplemente en estos vídeos pues vemos posibles ideas de inversión, pero tener en cuenta ese tema de la ciclicidad que puede tener esta empresa, que a lo mejor no tienen otras empresas de las que hemos hablado en el canal. La valoración ya veis que es de 11 veces, suele cotizar en torno a las 17, incluso estuvo por encima de las 25. Bueno, la segunda de estas empresas, ya sabéis cuál es Canadian National Railway, y es una empresa que tiene que ver con el transporte de mercancías, es una empresa ferroviaria. Su ticker es CNI y cotiza actualmente a 114,27 dólares por acción. Aquí tenéis el gráfico a largo plazo. Bueno, es una empresa que lo ha hecho bastante bien, ha tenido correcciones, como veis,
pues como todas las empresas, ¿no? Al final no siempre están en su mejor momento, y su red ferroviaria abarca aproximadamente 20.000 millas de ruta, conecta Canadá y Estados Unidos. Es una de las principales empresas que hay dentro de todo este tema de transporte ferroviario. Es una empresa dentro de un sector aburrido, como os he dicho antes, quizás no sea una gran empresa que invierte en inteligencia artificial, de estas que parece que están un poco infladas últimamente, y a lo mejor hay gente que no le parece tan interesante, pero a veces invertir en sectores aburridos pues ha generado también retornos interesantes a sus accionistas, y es que creo que hay gente que a veces se complica mucho la vida intentando invertir en empresas pues demasiado disruptivas, tratando acertar y sacarla del estadio, cuando hay otras empresas que a lo mejor no son tan complicadas de analizar y pueden generar retornos interesantes. Es una empresa con muchos años de historia, fundada en el año 1919. Como veis, una empresa que lleva más de 100 años existiendo y probablemente existirá dentro de muchos años también. Seguramente se siga necesitando transportar mercancías pues dentro de unos cuantos años, ¿no? Ya sea de un tipo o de otro. Las empresas ferroviarias tienen un gran moat y es un sector en el que hay altas barreras de entrada. Además, la infraestructura necesaria para operar es muy costosa de construir y también de mantener, por lo que si hay alguien que quiere ponerse a competir con estas empresas, pues va a tener que desplegar muchísimo capital y va a ser muy costoso y a lo mejor no le sale bien. Por eso los players que están en el sector probablemente son los que van a seguir estándolo en el futuro. Además, estas empresas, bueno, operan en un sector regulado. Esto es algo importante también. Obtener licencias y permisos para operar pues puede ser un proceso también costoso y bastante complicado. Y otro punto a favor de este tipo de empresas es que tienen contratos a largo plazo con muchos de sus clientes y relaciones establecidas a lo largo de muchos años. Esto también es un punto a favor, y estos contratos que tienen pues ofrecen cierta seguridad y estabilidad dentro de los ingresos de estas empresas. Aquí os he puesto, al igual que antes, cuando hizo la ampliación fuerte, en este caso de esta empresa, Bill Gates dentro de su cartera. Os he marcado en verde la zona de compra, que fue durante el tercer trimestre del año 2022, en el que incrementó un 433% su posición. Aquí es donde construyó pues prácticamente toda la posición que tiene en esta empresa, y como vemos fue entre $130 por acción y $105. En este trimestre es en el que la compró. Ya os he dicho antes, no podemos saber exactamente el precio, pero sí que la compró dentro de ese rango, y actualmente, como hemos visto en la primera diapositiva, está cotizando a $114 por acción, así que dentro del rango en el que podemos estimar que la compró este famoso inversor Bill Gates. Destacar de esta empresa que el mayor accionista es el propio Bill Gates a través de su fundación y tiene el 8% de la empresa. Es una inversión de unos 6.200 millones de dólares. Aquí lo podéis ver en este pantallazo junto a otros principales accionistas que principalmente pues son fondos de inversión. Es un sector, como os podéis imaginar, muy asentado, con muchísimos años ya, ¿no? No es, como os he dicho antes, un sector disruptivo, y entonces pues están las empresas que han estado siempre. También es interesante el tema de posibles fusiones que puede haber dentro de este sector. Os animo a investigarlo. Entonces, al ser un sector pues ya muy asentado, no podemos esperar crecimientos increíbles, ¿no? Las ventas han crecido en torno al 5% anual compuesto, que bueno, no está mal. Los beneficios vamos a ver que han crecido a un ritmo superior de doble dígito en los últimos años, en torno al 11% anual compuesto. Desde el año 2002 han pasado de 87 centavos de dólar por acción a 7,46, y de manera, como veis, bastante estable. Sí que ha habido algún año, como en la crisis del 2008, en los que retrocedieron algo los beneficios, pero tampoco fue algo muy desorbitado. También en la pandemia pues cayeron de 5,80 dólares por acción a 5,31, pero ya al año siguiente se recuperaron. También esta diferencia entre el crecimiento del 5% de las ventas y el 11% del beneficio por acción se debe en parte a que ha incrementado un poco los márgenes de beneficio y se estima que pueda seguir haciéndolo un poquito más, y también que recompra acciones. Ahora vamos a ver ese punto enseguida. Y eso pues impulsa las métricas por acción, como ya sabéis de sobra todos. Bueno, es un negocio de altos márgenes, esto es algo que siempre nos gusta. En el año 2022 los márgenes operativos, márgenes EBIT, fueron superiores al 40%, y como veis pues siempre ha tenido márgenes bastante altos. Al final este tipo de empresas pues son un oligopolio.
y bueno, tienen márgenes muy elevados. Se estima que podría aumentarlos en el futuro hasta alcanzar cerca del 45% en los próximos años, lo cual podría ayudar a incrementar los beneficios a un ritmo superior al de las ventas. Las recompras de acciones, como os he dicho, también han ayudado y esta empresa recompra alrededor del 3% de acciones en circulación al año. Desde el año 2002, pues prácticamente hay la mitad de acciones en circulación, actualmente 688 millones. Además, la empresa también paga un dividendo, remunera al accionista por esas dos clásicas vías, la recompra de acciones y el dividendo. Por cierto, hice un vídeo comentando este tema, es de una nueva serie que estrené recientemente en el canal, hablo de diferentes temas, es una serie de reflexiones y en el segundo capítulo, que os dejo aquí abajo en la descripción, trate el tema del dividendo y las recompras de acciones. Vimos un poco los pros y los contras de cada uno de ellos. Os recomiendo verlo si todavía no lo habéis visto. El dividendo, como os decía, ha crecido también a buenos ritmos, al 16% anual compuesto desde el año 2002 y tiene un ratio payout que no es muy elevado, ronda el 40%, así que yo creo que es perfectamente sostenible. No es como en otras empresas que a lo mejor sí que va más justo y ese payout está en el 80-90%, bueno, pues eso no nos gusta, nos gustan empresas que tengan un margen bastante alto y el dividendo sea sostenible, que es el caso de esta empresa, como vemos, con un payout del 40%. Tiene una yield del 2% anual, más o menos aquí podéis ver lo que ha estado dando en los 10 últimos años, ¿vale? Este es el gráfico en el que podéis ver la rentabilidad por dividendo histórica de la empresa y actualmente estaría pues por encima de niveles medios. Ya os digo, no es un dividendo tampoco muy elevado, no es una clásica vaca lechera, pero sí que es una empresa que lo incrementa año tras año con un dividendo muy sostenible y que además lo complementa con recompras de acciones. Si sumamos que recompra en torno al 3% de acciones al año, pues tenemos una remuneración al accionista en total, entre este 2% del dividendo y el 3% de las recompras, más o menos del 5%, que bueno, no está mal en una empresa que yo creo que es bastante estable. Al igual que John Deere, pues también opera con deuda, en este caso tiene niveles más bajos, perfectamente sostenibles, de 1,7 veces deuda neta EBITDA, tiene unos 15.000 millones de deuda y aquí veis el histórico de cómo ha venido operando la empresa, ¿no? Desde el año 2005 siempre ha tenido deuda, ha habido años que ha estado en niveles más altos, como por ejemplo en 2008 o como por ejemplo en 2019, simplemente está en un nivel intermedio, la empresa siempre ha operado con deuda y no tiene nada malo que lo haga, siempre que esa deuda pues esté controlada y no sea desorbitada. Aquí tenéis información por si queréis investigar pues también los vencimientos de deuda y los tipos de interés que paga pues por toda esta deuda. No tiene vencimientos muy significativos en el corto plazo, lo cual creo que es positivo. Sobre lo que espera la empresa para este año 2023, pues es un poco lo que ha venido haciendo históricamente. Espera un crecimiento del beneficio por acción de un dígito medio, eso puede ser pues a lo mejor un 6-7%, una cosa así. El dividendo lo va a aumentar, como os he dicho, un 8%, bueno, lo cual no está mal, ¿no? Para la que está cayendo. Y también espera recomprar 32 millones de acciones comunes para complementar esa remuneración al accionista con su programa de recompras de el rango de 4 billions, lo cual ya veis que es positivo. Y ahora vamos a ver la valoración de esta empresa, que puede ser interesante, como os digo, a pesar de no ser una empresa de un sector de estos tan innovadores. Si nos venimos a Ticker para ver la valoración rápidamente, pues la empresa está sobre los $112 por acción y eso se corresponde con unas 19 veces los beneficios que se estiman que tendrá la empresa en los 12 próximos meses, lo cual pues más o menos es como ha venido cotizando históricamente. Una empresa así suele cotizar con una ligera prima sobre el mercado. Sí que ha habido momentos en los que se ha podido comprar más barata, pero tampoco nos pensemos que mucho más barata. De hecho, el mínimo de valoración de los 10 últimos años es de PER 15. Bueno, actualmente está PER 19, podríamos tratar de intentar comprarla un poco más barata, pero ya os digo, tampoco es una empresa que nos vayan a regalar. De hecho, ya veis que en los últimos 5 años solo bajó de 16 veces beneficios en la pandemia. El resto siempre ha estado por encima. Así que bueno, como veis, una empresa de calidad a una valoración en estos momentos razonable. Tampoco es que sea una ganga, pero bueno, yo creo que es una valoración más o menos razonable. En este vídeo, como veis, he tratado de hablar de dos empresas que a lo mejor
no son tan conocidas o no se ven tantos análisis, que para eso sirven también este tipo de vídeos, ¿no? Pues para conocer empresas a lo mejor de las que se habla menos. Son dos posiciones que lleva Bill Gates en su cartera y que pueden ser interesantes. Podéis dejarme feedback aquí abajo en los comentarios. No sé si alguno de vosotros lleva estas empresas en cartera o si hay algún punto que quiera comentar que yo no haya comentado. Y nada más, sin quitaros más tiempo, recordaros que tenéis algunos vídeos más de esta serie que tenemos aquí en el canal aquí abajo en la descripción y en el primer comentario fijado, así que si no los habéis visto, pues podéis ir a verlos. Recordaros también que podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.